Cada 25 de mayo, las calles de Argentina se llenan de banderas, actos escolares y homenajes. Pero, ¿sabemos realmente qué ocurrió ese día en 1810? ¿Y por qué se celebra como el inicio del camino hacia la independencia? La Revolución de Mayo marcó un antes y un después no solo para Buenos Aires, sino para toda América Latina. Fue el momento en que un grupo de criollos decidió romper con el viejo orden colonial y comenzar a forjar un país nuevo. ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de esta revolución? ¿Qué llevó a un grupo de hombres a desafiar el poder del imperio más poderoso del momento? ¿Y por qué algunos querían avanzar hacia la independencia, mientras otros solo buscaban reformar el sistema? La Revolución de Mayo no fue solo una fecha patriótica. Fue una batalla de ideas, de pasiones y de poder. En este video te llevaremos al corazón de aquel cabildo lleno de tensión, murmullos y decisiones que cambiarían para siempre el destino del Río de la Plata. Si te apasionan los momentos decisivos de la historia, no olvides suscribirte y darle like al video. Mientras muchos agitaban ideas revolucionarias en secreto, Cornelio Saavedra era ya una figura respetada en el ámbito militar y político de Buenos Aires. Nacido en 1759 en la actual Bolivia, Saavedra fue el comandante del Regimiento de Patricios, una de las fuerzas criollas más importantes del virreinato. Pero más allá de su uniforme, su verdadero poder residía en su influencia sobre el pueblo armado y su carácter prudente, casi paternal. Cuando las noticias de la caída de la Junta de Sevilla llegaron al Río de la Plata en 1810, se abrió una grieta en el poder colonial. Muchos vieron en ese vacío una oportunidad única. Saavedra, sin embargo, no fue de los primeros en gritar ¡Independencia! Su visión era más moderada. Deseaba que los criollos gobernaran, sí, pero sin romper tan rápido con la monarquía española. Para él, el cambio debía ser gradual y ordenado. Durante la Semana de Mayo, su rol fue clave. Mientras los más radicales, como Moreno, empujaban por una revolución inmediata, Saavedra actuaba como mediador. Fue él quien, con su prestigio militar, garantizó que el cabildo aceptara la formación de una junta criolla. Y fue él quien, el 25 de mayo, asumió la presidencia de la primera junta de gobierno. No era un ideólogo, ni un orador encendido. Pero sin Saavedra, es muy probable que la revolución no hubiera triunfado. Su autoridad calmó los ánimos, controló al ejército y ofreció a los sectores conservadores una transición menos temida. Sin embargo, esa misma moderación lo llevó luego al conflicto con los sectores más radicales del movimiento. La tensión con Moreno creció, y pronto la revolución se dividiría entre dos caminos: el de la prudencia y el del cambio acelerado. Si Cornelio Saavedra fue el equilibrio, Mariano Moreno fue la chispa. Nacido en Buenos Aires en 1778, Moreno estudió leyes en Chuquisaca, donde se empapó de las ideas de la Ilustración y los principios de la Revolución Francesa. Pero no fue solo un lector de Rousseau, fue un hombre decidido a poner las ideas en acción. Cuando estalló la Revolución de Mayo, Moreno fue nombrado secretario de la primera junta, pero su papel fue mucho más que administrativo. Desde ese puesto, se convirtió en el ideólogo de la transformación profunda. Para él, no bastaba con reemplazar a un virrey por una junta criolla. Había que cortar los lazos con el absolutismo, reformar las estructuras coloniales y empujar hacia una independencia real, no solo política, sino también económica y cultural. Su pluma era tan afilada como su pensamiento. Fundó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico revolucionario del país, donde explicaba y defendía las decisiones de la Junta al pueblo. Redactó el Plan de Operaciones, un polémico documento que proponía medidas radicales para consolidar la revolución, incluyendo la eliminación de enemigos internos. Moreno representaba a los sectores más jóvenes e ilustrados. Para él, la moderación era una forma de traición. Su visión chocaba constantemente con la de Saavedra, quien temía que tanto radicalismo espantara a los aliados conservadores. Pero el conflicto no terminó en debates.
En 1811, y bajo circunstancias aún debatidas por los historiadores, Moreno fue enviado a una misión diplomática a Europa y murió en alta mar a los 32 años. Para muchos, fue víctima de una traición política disfrazada de viaje oficial. Su muerte dejó un vacío ideológico en la revolución. Sin Moreno, el proceso se volvió más lento, más cauteloso, pero también menos sangriento. Manuel Belgrano es, sin duda, uno de los próceres más queridos y complejos de la historia argentina. Pero en 1810, aún no era el creador de la bandera ni el general de las batallas del norte. Era un joven abogado ilustrado, profundamente influenciado por el pensamiento económico y político europeo, y un convencido de que la educación y el trabajo eran las bases de una nación fuerte. Nacido en Buenos Aires en 1770, Belgrano había estudiado en Salamanca y Valladolid. A su regreso, fue nombrado secretario del Consulado del Virreinato, donde impulsó proyectos para mejorar la agricultura, la industria y la educación. Pero su idealismo no se quedaba en el papel. Creía que los pueblos tenían derecho a elegir su destino y que el sistema colonial ya no podía sostenerse. Durante la Revolución de Mayo, Belgrano fue designado vocal de la primera junta, y aunque no era un político fogoso como Moreno, compartía muchas de sus ideas. Su participación fue más técnica que estratégica, pero fue clave para consolidar la legalidad del nuevo gobierno y para planificar las primeras acciones concretas del poder revolucionario. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra tarea: pasar de las ideas al campo de batalla. En los meses siguientes, Belgrano se pondría al frente de ejércitos improvisados, libraría campañas en Paraguay y el Alto Perú, y por supuesto, enarbolaría por primera vez la bandera argentina en las barrancas del río Paraná en 1812. A diferencia de otros miembros de la Junta, Belgrano nunca se aferró al poder. Rechazó recompensas, donó su sueldo para construir escuelas y murió en la pobreza, con más principios que privilegios. Su figura representa una rara combinación de intelectualismo, acción y humildad. Por otro lado, Juan José Castelli fue el verbo ardiente de la Revolución de Mayo. Primo de Mariano Moreno y también formado en Chuquisaca, Castelli reunía una mezcla explosiva de ilustración, oratoria y convicción política. Si Moreno era la pluma afilada, Castelli era la voz atronadora que desafiaba al poder colonial cara a cara. Durante los días de la Revolución, fue uno de los principales organizadores del movimiento. Su talento para la persuasión fue decisivo en las reuniones del Cabildo y en los pasillos donde se definía el futuro del virreinato. Fue uno de los principales promotores de la destitución del virrey Cisneros y tras el 25 de mayo fue nombrado vocal de la primera junta. Pero su rol más recordado llegaría poco después, cuando fue enviado al Alto Perú, actual Bolivia, para asegurar la adhesión de la región al nuevo gobierno de Buenos Aires. Allí, Castelli mostró su perfil más radical y audaz. Proclamó la libertad de los indígenas, abolió los tributos coloniales, impulsó juicios contra funcionarios realistas y hasta hizo traducir la proclama revolucionaria al quechua y al aymara. Su famoso discurso en las ruinas de Tiahuanaco, en junio de 1811, es uno de los momentos simbólicos más potentes de toda la gesta emancipadora. Allí, frente a líderes indígenas y milicianos, declaró el fin del viejo orden colonial y la esperanza de una nueva era de justicia. Pero como tantos revolucionarios apasionados, Castelli fue víctima de su propio fuego. Tras la derrota militar en Huaqui, fue juzgado por sus acciones y murió en 1812, enfermo y en silencio, antes de que pudiera defenderse completamente. Fue uno de los más audaces, pero también uno de los más olvidados, quizás porque, como Moreno, representaba un modelo de revolución que no todos estaban listos para aceptar. La Revolución de Mayo no fue un acto único, ni una decisión unánime. Fue un proceso lleno de tensiones, desacuerdos y pasiones encontradas. Lo que la hace tan fascinante no es solo el cambio político que provocó,
sino los hombres que la protagonizaron, sus dudas, sus contradicciones, sus sueños y sus límites. ¿Pero qué ocurrió realmente aquel 25 de mayo? Tras una semana de agitación popular, reuniones secretas y presión sobre el Cabildo de Buenos Aires, los criollos lograron una victoria clave: la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la creación de la primera Junta de Gobierno, integrada por representantes locales. Ese día, bajo una lluvia persistente, una multitud se congregó frente al Cabildo exigiendo el fin del viejo régimen colonial. Finalmente, se anunció la formación de un nuevo gobierno, dando así el primer paso hacia la independencia que se consolidaría 6 años después, en 1816. Cornelio Saavedra aportó la templanza y el poder militar para evitar que la revolución se ahogara antes de nacer. Mariano Moreno, la energía transformadora que quería dinamitar el viejo orden y construir un país nuevo desde sus cimientos. Manuel Belgrano, el ejemplo del patriota silencioso que convirtió sus ideas en acciones y su vida en servicio. Y Juan José Castelli, el tribuno incendiario que quiso llevar la libertad hasta los rincones más olvidados del virreinato. Sus caminos fueron distintos, sus métodos, muchas veces opuestos, pero todos compartían una certeza: América debía dejar de ser colonia y empezar a ser dueña de su destino. Si llegaste hasta aquí, gracias. Dale like si aprendiste algo nuevo, compártelo si crees que esta historia merece ser contada y comenta: ¿cuál de estos próceres representa mejor tus ideales hoy?